Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Cine Vértigo les doy la bienvenida a esta Semana de Cine Japonés. Ya celebramos 21 semanas de cine japonés, la 21ª, muchos años, la verdad. En primer lugar, darle las gracias a la Fundación Japón por su apoyo, a la Casa de Colón por tenernos aquí de nuevo, también al cónsul en Canarias de Japón, al señor Akira Kusunoki, por estar aquí presente. Muchas gracias. El Departamento de Cultura, en realidad a José Manuel Ramírez, por la imagen gráfica de este año. Siempre nos hace unas imágenes para la Semana de Cine Japonés, la verdad que son bastante espectaculares. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por venir. Y a Itami Ramos. Itami Ramos es historiador, arquitecto y también, bueno, crítico de cine, por resumirlo un poco. Hace 2 años, cuando todavía no había acabado la 19ª Semana de Cine Japonés, ahí también me dijo, tengo que hablar contigo. Y yo ya sabía en realidad o sospechaba que me iba a decir, y era que en la Semana 20ª no iba a estar. Entonces, lo curioso fue que esa conversación tardamos 3 minutos en liquidarla, en realidad, creo, y a partir de ahí empezó a hablarnos, o empezó a hablarme, en realidad, pues estaba yo sola, empezó a hablarme de qué era lo que podíamos hacer para las siguientes semanas de cine japonés. Es decir, que la Asociación de Cine Vértigo, aunque él no lo quiera, ha formado o ha pasado a ser parte de su vida. No sé, igual que a la de todas las personas que estamos en la Asociación de Cine Vértigo. Mucha gente ha preguntado por qué volumen 1, ¿no? La idea era, la idea sigue siendo hacer 5 semanas, que yo creo que no vayamos a llegar a la 5ª, pero no por nada, sino porque a lo mejor algunas de las semanas o algunas de las grandes compañías japonesas nos es imposible poner 5 películas y juntaremos varias. La finalidad de estos volúmenes es ir añadiendo un volumen cada año, es decir, que cada año hablemos de una de las grandes compañías cinematográficas japonesas. Y esta vez, una de las grandes, o no sé si la más grande, eso lo dirá Itami, no yo, va a ser la Nikkatsu. Para la Asociación de Cine Vértigo, la verdad es que la Semana de Cine Japonés, a pesar de que yo me pongo nerviosa al hablar en público, es como, no sé, es como un espacio tranquilo porque es el final de una etapa, o sea que terminamos con todas las proyecciones que hacemos en todo sitio, porque las hacemos aquí en la Casa de Colón, que es también parte del desarrollo de las actividades que hacemos. Y entonces es algo tranquilo, espero que hoy se siga siendo así, y sobre todo porque en mi caso y también para el resto de las personas de la asociación, y es verdad que todos los años lo decimos y queda como un poco, no sé si de peloteo, porque está ahí también detrás, o sea que eso nos da también una tranquilidad. Nada más, antes de dejarle hablar, de pasar a la conferencia, desear que disfruten de la propuesta que le hacemos durante esta semana, que aprender de cine no solo es ver películas, también es escuchar sobre cine, hablar sobre cine y, evidentemente, también ver películas. Muchas gracias por estar aquí y esperamos verlos durante toda la semana. No te preocupes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir. Espero que no hayan llegado muy cansados a la conferencia después de haber estado 1 hora antes esperando, porque ya me da miedo de que estén cansados antes de empezar la conferencia y no después, ¿no?
Bueno, perdonen por la informalidad de esta presentación. Toca dar las gracias, como siempre, a la Casa de Colón por acoger la actividad, a la Fundación Japón por el patrocinio y después siempre por mi parte a la Asociación de Cine Vértigo por plantearme la oportunidad de desarrollar este ciclo o esta serie de ciclos y realmente llegamos a consumar un poco la idea que yo le propuse a Vicky, que ahora explicaré un poco el motivo, porque también es la motivación de este primer ciclo. Y agradecer, pues eso, a la Asociación Cine Vértigo, que después de todas las experiencias previas, sigan llamándome. No aprenden. Bueno, como explicaba Vicky, lo que yo les planteé a ellos hace 2 años era, en realidad siempre es algo, cuando yo planteo un ciclo, siempre es algo que me preocupa a mí, ¿no? Siempre es algo que a mí me interesa indagar o que a mí me interesa conocer, entonces utilizo un poco, ¿no?, a la asociación de, ay, mira, me interesa saber un poco más de... Pero por supuesto no cuando me hacían un encargo, ¿no?, como lo del Chámbara y demás, sino cuando es algún ciclo que he propuesto yo, pues mira, me interesa saber algo más sobre esto. Y entonces, pues un poco utilizar eso como un acicate para poder meterme ahí y llevarles a ustedes conmigo a ese lugar al que yo he llegado, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar esto, hace muchísimos años, pero cuando ya empecé a estudiarlo en serio, a partir del año 2012, yo me di cuenta de que siempre había algo que a mí me fallaba a la hora de, en aquel momento, de indagar sobre el trabajo de Yasuhiro Ozu, sobre el trabajo de la Sochiku, que era la productora donde Ozu trabajaba, o sobre los cineastas de aquella generación con los cuales Ozu compartía algunos rasgos comunes, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a la visión de una película, el visionado de una película, siempre interpretamos la película como una cadena de decisiones que ha tomado un único sujeto, un único agente que es el director, ¿no? Esto no es algo casual, esto es algo que hemos heredado también culturalmente, pero sabemos que esto no es del todo así. En este caso concreto que yo estoy citando, que es el de Ozu, Ozu en sus diarios cuenta que a él le preocupa mucho el tema de la elipsis, ya saben, esta interrupción, ¿no?, de la continuidad espaciotemporal de la película, pero que podemos conectar una secuencia con la siguiente a pesar de que no veamos qué ha sucedido en medio. Pero él dice expresamente, lo que él dice en esa entrada es: hoy me he reunido con Kogo Noda, que es el que después fue su guionista en todas las grandes películas después de la guerra, ¿no?, Primavera Tardía, etc. Hoy me he reunido con Kogo Noda, en aquel momento él era jefe del departamento de guiones, y pone a continuación: tengo que estudiar más el problema de la elipsis. Le está dando a entender que él tiene que meterse en ese problema porque el jefe de guionistas, que representa a todos los guionistas, le está diciendo que tienen que resolver ese problema. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Lo que le está pidiendo es que sigan la rutina del estudio. ¿Qué es la rutina del estudio? La rutina del estudio es que hay una serie de guionistas que redactan una serie de historias que ya están predeterminadas por el estudio, cuáles van a ser los géneros que se van a tratar, está predeterminado cómo se van a desarrollar esas historias. De hecho, si viesen otras películas, sobre todo de esa época, de los años, de cine japonés de los años 30, muchas películas que son iguales. Cambia a lo mejor la escena del principio y la del final, pero la de en medio es la misma que otra y van haciendo como si fuesen módulos que van enganchando como si fuese un Lego, ¿no? Entonces ellos están redactando esas secuencias con unas estructuras prefijadas, en las que en este caso entraría el problema de la elipsis. ¿Dónde entra el trabajo del director? En resolver eso que los guionistas han escrito de una manera, con la planificación de una serie de imágenes. Pero después de ellos van a venir los editores, los montadores. Y los montadores puede que desechen alguna de las soluciones que ha puesto el director, porque consideren que no se adapta bien a la dinámica de trabajo del estudio o al tono general del resto de la película o al tono general del resto de películas que produce ese estudio dentro de ese género. No sé si están siguiendo un poco lo que quiero decir. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros vemos la unión de dos planos, eso que hemos dicho que es la decisión de un director, en realidad no hay manera de saber si ese contraplano ha sido decidido por el director. O si ha habido un guionista que lo ha pensado previamente
porque está familiarizado con las técnicas del estudio o con los gustos concretos de ese director, si ese director ya tiene un determinado estatus, y entonces ha escrito una escena pensando en algo que a él le va a gustar. O si después ha venido un montador que le ha dicho, no, mira, tú planificaste esto, pero esto va a quedar mejor así. Estamos entrando en muchas hipótesis. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando uno se pone a hacer un estudio y dice, no, cuando Osu hace este plano y este plano y este plano ha querido hacer esto. Bueno, lo decidió Osu, lo decidió el guionista que le propuso hacer eso, lo decidió el montador que después le dijo, no, mira, vamos a hacer esto otro. Digo Osu como cualquier otro director, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos responder a esa pregunta, ¿vale? Nos movemos en un marco de imprecisión lo que nos está revelando es la sombra de un gran vacío fáctico, de un agujero de conocimiento que no podemos llenar. Desconocemos la respuesta porque desconocemos las rutinas de trabajo que imperaban dentro de las productoras, donde poco o nada importaban realmente las cuestiones artísticas, lo que importaba eran otro tipo de razones. Isole Stendis, que es una historiadora australiana, en su libro A New History of Japanese Cinema, señala que en un contexto de cine popular como era este, en el que las películas se concebían en virtud de su rentabilidad comercial, el propósito de un sistema de estudios es optimizar los factores productivos para obtener el mayor volumen de beneficio posible. Esto es de primero de economía. Yo tengo unos recursos, ¿no? Y tengo que utilizarlos, gestionarlos del mejor modo posible para obtener el máximo de beneficio. Como resultado, nos dice Stendis, existe una tensión evidente entre determinadas prácticas económicas orientadas a la estandarización del producto, es decir, de la película, principalmente el desarrollo de géneros populares y un sistema de estrellas, y las tradiciones artesanales de cineastas individuales que buscan un cierto grado de autonomía y control artístico sobre las películas e imágenes que realizan. Las que además dentro de los estudios, esto no lo dice ella, pero lo añado yo, existía también cierta relación gremial, ¿no? Es decir, de maestro y discípulo que se iban pasando determinadas cosas que iban aprendiendo ellos. Pues claro, el problema es que la historiografía que nosotros hemos conocido siempre antepuso este segundo punto de vista, siempre antepuso este punto de vista, que es el de los directores. Y solo atendía de manera puntual al modo en que ese bloque de intereses y estrategias del estudio repercutían en las decisiones de todos los profesionales implicados en la producción. Lo anterior se verifica en el hecho de que tradicionalmente se ha considerado, si todos lo recordarán, se ha considerado siempre un signo de desprestigio aquel director que era sumiso con las normas del estudio, ¿no? Que era un artesano y era sumiso con las normas del estudio. ¿Por qué? Porque esto se alejaba de ese ideal romántico del artista que, digamos, antepone su espíritu creador ante cualquier otra norma, ¿no? Esto que es una tradición muy occidental del espíritu romántico. Y no olvidemos que esta historiografía a la que yo me estoy refiriendo es la historiografía occidental, por supuesto. No existe, por tanto, una gran historia del sistema de estudio. Tenemos algunos libros, tenemos, por ejemplo, este es el fundamental para entender la historia de esos estudios. The Japanese Film de Anderson y Ritchie. ¿Qué sucede con este libro? Este libro termina en el año 58, que es el año de máximo apogeo del cine japonés. De hecho, en el último párrafo de la parte en la que está hablando de la industria, dice, el futuro es probablemente menos problemático para el cine japonés que para otros países. En el presente, la industria japonesa crea no solo más películas que cualquier otro país del mundo, sino también mantiene un extraordinario nivel alto en sus películas gracias a esa galería top de directores que tiene, ¿no? Esa galería de maestros que tiene. Claro, sabemos lo que va a pasar a continuación del año 58, que esto todo va a decaer, ¿no? En medio de esto, ellos hablan de las principales productoras, pero hablan de las principales productoras como van a hablar el resto del libro, como una especie de telón de fondo sobre el que se están desarrollando la obra y las vidas de los grandes cineastas, ¿no? Los géneros se explican siempre para terminar explicando dónde está la singularidad del cineasta. Las rutinas de estudio se explican para explicar dónde está la singularidad del cineasta. Pero siempre hay cosas que están flotando. Falta contexto, que es lo que siempre digo siempre, ¿no? O sea, quieres llegar a una conclusión, pero no puedes, porque te falta contexto para poder amarrar esa idea que estás intentando asir. No puedes.
En el caso de la Nikkatsu, lo que tenemos es el nacimiento del cine como industria. Ahora explicaremos esto con un poco más detalle, ¿no? Y aproximarnos a una historia del cine japonés en el cual los protagonistas, como la Nikkatsu, son las grandes productoras y no estos grandes directores o estos grandes géneros o estas grandes películas o estas grandes estrellas, nos coloca ante la necesidad de relacionar un conjunto de cuestiones que es absolutamente inabarcable, ¿no? Y que escapa con mucho a las posibilidades de esta serie de ciclos. Pero sí que me parece interesante plantear al menos la cuestión de ese vacío fáctico, comenzando con una aproximación general a la más antigua de las grandes compañías cinematográficas japonesas, la Nikkatsu. ¿Por qué la Nikkatsu? No solo por ser la primera, ahora veremos también un poco cuál es su origen, sino también porque se da una circunstancia muy estimulante y muy interesante en el caso de la Nikkatsu, ¿no? Y es que su creación está íntimamente ligada, su nacimiento, su creación está íntimamente ligado al origen mismo del cine en Japón. Y ahora veremos cómo se construye esta genealogía que conecta con la Nikkatsu, ¿no? Bueno, este señor que estamos viendo aquí, en imagen, es Katsutaro Inabata, y al igual que otros jóvenes ilustres del periodo Meiji, como Natsume Soseki, Ogai Mori o Kafunagai, fue promocionado por el gobierno Meiji en aquel momento con una beca de estudios para ampliar su formación en lo que entonces era el avanzado Occidente, ¿no? Ese Occidente al que Japón, en la era Meiji, en aquella era de aperturismo, quería extraer toda la información posible, todo el conocimiento posible para ellos dar el salto a su modernización, ¿no? A su construcción como Estado-nación. Las inquietudes de Katsutaro Inabata en aquel momento se orientaban al conocimiento de la química textil. Él procedía de Kioto, en el sur de Japón, en la zona de Kansai, Kioto, Osaka, etc. Había en aquel momento una gran industria que va a ser muy importante, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Y con ese propósito, Inabata se matriculó en la Escuela Técnica de la Martinière en Lyon, donde permaneció entre el año 1880 y el año 1883, aprendiendo todo lo relacionado con la técnica del teñido de telas, el teñido industrializado de telas que se empleaban en la industria local de la seda de Lyon, ¿no? Claro, la seda ya sabemos que también tenía una industria en Japón y él quería llevar ese conocimiento allí. Pero Inabata, además de la ciencia, le interesaban muchos otros aspectos de la vida moderna. Era un hombre que le interesaba mucho la tecnología, la cultura, todo lo que estaba, digamos, estaba emergiendo en aquel momento en la Europa del siglo XIX. De modo que cuando en 1896 los negocios le llevan nuevamente a Francia, Inabata no perdió ocasión de visitar a sus antiguos compañeros de clase. Y hete aquí que entre sus antiguos compañeros de clase estaba Auguste Lumière. La familia Lumière había hecho fortuna con la venta de productos fotográficos y Auguste, junto a su hermano Luis, acaba de inventar un aparato capaz de registrar y proyectar imágenes cinéticas reales, lo que todos conocemos como el cinematógrafo. Aunque hace poco leí una entrevista que le hizo Georges Sadoul a Louis Lumière, ya cuando se había muerto el hermano, y Louis Lumière se arreglaba todo el mérito de haber inventado él el cinematógrafo. Él decía que ellos patentaban todos juntos, pero que el que lo había inventado era él, que el hermano Auguste no había metido mano allí, pero que, bueno, ya no estaba para defenderse, pero él decía que había sido él. Bueno, el caso es que a tal punto este artilugio despertó el interés de Inabata que este convino introducirlo en Japón a cambio de un porcentaje menor de los beneficios. El porcentaje era, él se quedaba con un 40%, el 60% de los royalties se los devolvía a los Lumière. A cambio los Lumière le daban todas las películas, todos los proyectores, las cámaras de filmación, y le mandaban a un técnico. Ya saben que nadie tocaba los aparatos Lumière, nada más que los técnicos de los Lumière, y en este caso fue François Constant-Girel, que es el responsable de esta filmación en la que aparece el propio Inabata con su familia, que lo que hace es imitar el almuerzo en familia de los Lumière, que había filmado el propio Louis Lumière, ¿no? Y esta es una de las primeras filmaciones que se conservan realizadas en Japón. ¿Vale? Entonces,
como decía, él combinó con los Lumière, llegó a un acuerdo económico para llevarse todo eso para allá y explotar el negocio. Pero él no va a tardar nada en arrepentirse de su idea, ¿no? El 9 de enero de 1897, el cinematógrafo desembarcó finalmente en Kobe, en el puerto de Kobe. A él le acompaña Jirel en ese viaje. En algunas fuentes dice que no, pero parece que está aceptado que viaja Jirel con él. Y un mes más tarde tuvo lugar la primera proyección en el Teatro Nanchi en Buyo de Osaka. Y pese a la entusiasta acogida, estuvo varios días proyectándose todo este repertorio de películas. Todavía no eran estas películas japonesas, sino las vistas de los Lumière, la llegada del tren a la estación y todas estas, ¿no? Bueno, pues pese a esa entusiasta acogida, las complicaciones derivadas de la precaria infraestructura eléctrica de las islas, que era un problema en aquel momento, y la sobrevenida competencia del vitascopio Edison, que se presentó también en el Osaka un par de días después, el 22 de febrero, y que ya estaban también compitiendo en aquel momento por las salas, por los permisos, por no sé qué, apagaron rápidamente el entusiasmo de Inabata, que ya en marzo, o sea, él llega el 9 de enero, el 15 de febrero es la primera proyección, y en marzo ya está escribiendo a los Lumière que a ver cómo dejamos esto. Él le dice a los Lumière, al final de esta carta, por eso lo sabemos, todo esto que les estoy contando de la aceptación que tuvo, de todos los problemas que tuvo, etcétera, etcétera, se sabe porque se conservan 4 cartas que él envió, una de ellas es esta de 4 páginas, que él envía a los Lumière diciéndole cuánto han ingresado, todos los problemas que han tenido, lo que va a hacer después, va a itinerar por Kioto y por Tokio, va a volver, etcétera, ¿no? Y en la última página él les deja entrever, mire, y yo estoy pensando, ¿no habrá alguna manera de cederle esto a otra persona? ¿No? Y ya veremos cómo arreglar lo del dinero. Y en ese momento aparece en el horizonte un milagro, y ese milagro es Inosuke Yokota. Inosuke Yokota, al que vemos en el centro de esta imagen, junto al actor Matsunosuke Onoe, que es el que está a su izquierda, después hablaré un poco de él. Inosuke Yokota era hermano de Matsunosuke Yokota, que era un amigo íntimo de Inabata. Y Inosuke Yokota era un señor que se había ido muy joven a Estados Unidos, a recorrer Estados Unidos, y había vuelto de allí con una máquina de rayos X. Entonces él paseaba esa máquina de rayos X en una barraca y la iba pasando como si fuese una feria por las ciudades y la iba exhibiendo, ¿no? O sea, estas cosas de mostrar lo último en tecnología, los grandes inventos de Occidente, y eso la iba enseñando, y con eso ganó muchísimo dinero. Y entonces Inabata dice, este es mi hombre. ¿Por qué era su hombre? Pues, a diferencia de Inabata, lo que tenía Yokota era ambición, mucha cara, conocía el mundo del espectáculo, lo había conocido también en Estados Unidos, y sabía sobre todo qué es lo que había que hacer para llamar la atención del público y para entretener al público. Y entonces él le cede un proyector, le cede un lote de películas, y ese recorrido que hace el cinematógrafo que pasa de Kioto a Tokio, es en Tokio ya quien lleva ese material, Inabata es quien lleva ese material, perdón, Yokota es quien lleva ya ese material a Tokio, ¿no? El 8 de marzo ya está él proyectando en Tokio. Y él, bueno, después de un periodo de competencia con otro empresario, que era quien tenía el vitascopio, y un tercer empresario que también se había hecho con un cinematógrafo, etcétera, después de un tiempo, él se va a convertir, digamos, en la persona más importante, la persona que va a dirigir la industria de Katsudo Shashin. Katsudo Shashin es el término por el que se conoció al cine al principio, que significa imágenes en movimiento. Shashin es fotografía, pues Katsudo Shashin es como imágenes en movimiento. Después se le va a cambiar el nombre a partir de un teórico y tal, se le va a llamar Eiga, pero digamos que su nombre original era Fotografías en Movimiento. Pero sí que es importante esto, ¿no? Que cuando Inabata le dice a los Lumière, le sugiere que va a dejarle el negocio a otro, ya se lo ha dejado a otro. Es decir, la carta está fechada como el 18 de marzo, pero es que el 8 de marzo ya está Yokota exhibiendo en Tokio el cinematógrafo. El inicio del nuevo siglo, ya del siglo XX, marcó el comienzo del proceso de industrialización
del cine, porque hasta este momento todavía era lo que decíamos, no, lo que decían los Lumière, esto va a ser la novedad, va a ser prácticamente una atracción, ¿no?, divulgativa, científica, de feria, pero no va a ser mucho más. Y va a ser eso, el inicio del proceso de industrialización y de consolidación del cine como medio de comunicación y entretenimiento de masas, ¿no? Esto que decía Wim Wenders de el cine apareció en el momento en el que las masas lo pidieron, ¿no?, en el que las sociedades urbanas pidieron un nuevo entretenimiento, y ahí es cuando apareció el cine para responder a esa necesidad. Y en Japón, a esta popularidad contribuyó sobremanera el estallido de la guerra con Rusia. Esta guerra, que se va a prolongar entre 1904 y 1905, va a generar en la sociedad del momento una demanda creciente de información, no solamente de información escrita, sino también visual. Al público ya no le bastaba con saber lo que ocurría mientras el glorioso imperio se expandía hacia las Islas Kuriles. También quería verlo del modo más inmediato y realista posible. Y sirviéndose de ello, los documentales de guerra lograron, de alguna manera, mantener el interés del cine más allá de la novedad, ¿no?, más allá de ese primer momento de vamos a ver esto que ha venido de Francia, o el Vitascopio que venía de Estados Unidos, vamos a ver este nuevo invento, ¿no? Pues los que consiguieron mantener fue eso. Por supuesto, se hacían ya otro tipo de películas, ahora explicaremos algunas de ellas, pero digamos que se asentó gracias sobre todo a los documentales de guerra. Pero claro, tras el armisticio se hizo evidente que la supervivencia del medio pasaba por su transformación. ¿Su transformación en qué? Pues en una máquina de producir ficciones, asumiendo el papel que hasta ese momento había ejercido, había tentado el teatro popular. Unos años antes, Kenichi Kawaura había reconvertido su negocio de linternas mágicas en la primera compañía cinematográfica del país, que fue la Yoshizawa Shoten. Y en 1908 abrió su propio estudio de filmación en Meguro. Tras esta, entre otras, la seguirían la Empate Shokai, creada por Sokichi Umeya, personaje que daría también para hablar muchísimo, y la Fukuhodo, fundada en 1910 por Kenzo Tabata, bajo la dirección de Kisaburo Kobayashi. La Fukuhodo, a diferencia de las otras dos, fue primero una cadena de cines que, para poder autoabastecerse y no depender de los distribuidores, se convirtió en distribuidor, ¿vale? Por eso era la cadena de cines Fukuhodo, y después ellos empezaron también a producir para abastecerse a sí mismos. Yokota, por su parte, había puesto en marcha su propia empresa de importación y exhibición de cintas Pathé en 1901. Parece ser que yo en algún sitio leí en alguna fuente, pero digamos que no pude verificar esto, si era 100% cierto. Parece que Yokota viajó con Inabata y con su hermano Masunosuke a la exhibición de París de 1900. Y en aquella exhibición él contactó con la Pathé en Francia y consiguió una licencia para que le mandasen las películas de Pathé a Japón. Y se convierte como en el primer representante de Pathé en Japón. Y en torno a 1907 comenzó también a financiar sus propias películas en un pequeño estudio que construyó en Kioto. Y bueno, a la vista de este lucrativo negocio que las cuatro compañías estaban empezando a implementar, pues Umeya propuso a sus rivales la creación de un trust a semejanza del que había instaurado Edison en Estados Unidos, de la Motion Picture Patents Company, cuyo objetivo no era otro que anular a la competencia. O sea, o los cines firmaban con nosotros o vamos a cargar contra ellos como sea, ¿no? Kawaura en aquel momento tenía ya muchas deudas, le vende su parte a Umeya y Umeya consigue convencer a los otros dos para formar lo que se llamó la Gran Compañía Manufacturera de Máquinas Cinematográficas Japonesa. En 1910, aunque como dicen Richie y Anderson, ni facturaban nada, ni construían máquinas, ni nada. O sea, no eran manufactureros de nada, lo traían todo de fuera. 2 años más tarde, Umeya, que estaba vinculado a la Revolución China, no a la Revolución tal, sino a la del Kuomintang, se marcha a China a seguir apoyando aquello y le vende su parte a Yokota. Y Yokota refunda la empresa bajo el nombre que conocemos hoy, la Nippon Katsudo Sashin Kaushiki Kaisa, compañía cinematográfica de Japón, más conocida por el apócope comercial de Nikatsu. Bajo la presidencia de Yokota, la Nikatsu lo que hizo fue afianzar con celeridad su estatus de mayor. Era la primera grande, tenía un patrimonio en aquel momento
inmenso, tenía 70 salas de cine de su estricta propiedad, tenía ya a la primera gran estrella, explicaremos esto también, tenía varios estudios, o sea, no había nadie que pudiese competir con ellos en aquel momento, ¿no? La sede de la compañía en Kioto, que era aquel pequeño estudio que tenía Yokota en Kioto, se había especializado en filmar escenas de conocidas obras kabuki y tras la fusión continuó explotando con éxito aquel género conocido popularmente como kyugeki, los viejos dramas. Aquellos viejos dramas del kabuki que lo que hacemos es filmar y proyectar como si fuesen películas, ¿no? Películas cortitas. Gran parte del éxito de estas películas se debió a la productiva asociación que hubo entre el director Soso Makino, considerado el primer director, el primer cineasta propiamente dicho japonés, y el actor Matsunosuke Onoe, al que vemos aquí en el centro de la imagen, que llegaría a convertirse en la primera gran estrella del cine nipón. Sobre estos dos personajes no me voy a detener porque he hablado de ellos no sé ya cuántas veces, cuando hablamos del teatro, cuando hablé del origen del chámbara, también hablé de ellos. Es casi inevitable. Ellos son el primer director y la primera estrella, y da igual por dónde entre uno cine japonés, siempre terminan ellos dos, ¿no? Ambos habían comenzado a colaborar, como digo, con la Yokota Sokai antes de la fusión y después siguieron trabajando en Nikatsu. Hasta la salida de Makino para crear su propia productora en 1919 y hacer esas películas chámbara, de las que hablamos también una vez. Y, bueno, en ese tiempo el éxito fue tal que ellos contribuyeron a sentar la base de lo que mucho después va a ser el Jidaigeki, el drama de época, que conoceríamos aquí en los años 50 con Los Siete Samuráis y todas estas películas de Kobayashi, de Masaki Kobayashi y demás, ¿no? Bueno, y entre tanto, los tres estudios de Tokio, antaño propiedad de sus rivales, fueron reemplazados por un nuevo complejo en Mukojima, Tokio, cuya producción se dedicó casi en exclusiva a adaptar lacrimógenos melodramas de la nueva escuela Shimpa. La popularidad de este género, denominado así por oposición a la vieja escuela que representaba el kabuki, Kyuha, la vieja escuela del kabuki, nosotros somos Shimpa, la nueva escuela, era tal que hacia 1910 la mayor parte de la producción dramática de Japón estaba dedicada a estos relatos, protagonizados en general por mujeres que sufrían los infortunios de un mundo dominado por hombres, ¿no? Estos personajes como muy dramáticos del cine japonés. Y ya vamos viendo cómo la cosa va apuntando hacia Mizoguchi. Mizoguchi es, de alguna manera, el heredero de toda esta tradición del teatro y del primer cine Shimpa. A grandes rasgos, el Shimpa se caracterizaba por mostrar interpretaciones menos estilizadas y más realistas que la de los tradicionales seiwamono, que eran los melodramas de género contemporáneo del kabuki, pero eran de género contemporáneo del periodo Tokugawa, del periodo Edo. Y para ello utilizaban pues, vestuarios, iluminación y elementos de atrezo propios de la era Meiji. Las obras adaptaban novelas de éxito y narraciones folletinescas, contextualizadas en muchos casos en sucesos patrióticos de la reciente historia de Japón, como la guerra sino-japonesa o ya hacia el final la guerra con Rusia. Aunque también adaptaron textos de autores occidentales como Shakespeare, Maeterlinck y Sartre, anticipándose a lo que luego va a ser el nuevo drama, el Shingeki, que lo que hizo fue adaptar las obras del teatro realista japonés, y que eso va a ser la base del melodrama moderno de Shochiku, Ozu, Naruse, etc. ¿no? O sea, son como las dos familias del melodrama en Japón. Y aunque solo de forma puntual, al principio, por lo menos en su vertiente teatral y también en la cinematográfica, llegaron a introducir también mujeres en el escenario, cosa que, como se estaba prohibida en Japón desde las primeras décadas del periodo Tokugawa. Bueno, desde que empezó el teatro kabuki en Japón, ya prácticamente se les prohibió a las mujeres aparecer en escena. Pero volviendo a Nikatsu, Yokota se ocupó también de ampliar, y esto es muy importante, la cuota de exhibición de la compañía, incrementando el número de salas en propiedad y firmando provechosos contratos de distribución con otros empresarios del sector, a los que ofrecía programas dobles de películas, una película Kyugeki, una película Shinpageki. Tú pagas una entrada y yo te doy una película de un género, otra película de otro. Solo la resistencia de un pequeño poblado de galos, que en aquel momento representaban Komatsu, Toyo, Shikishina y sobre todo la Tenkatsu, que además la Tenkatsu
uno de los creadores de Tenkatsu, fue aquel cuarto en lisa que se marchó, no Umeya, sino Kobayashi, que se marchó y formó parte de la Tenkatsu. Bueno, pues estos fueron los únicos que le impidieron monopolizar. Ellos llegaron a acaparar las 2/3 partes del mercado japonés. Ese tercio restante fue el mercado que les quedó a los demás, ¿no? Y ellos fueron los que impidieron, digamos, la plena expansión, el monopolio total de Nikkatsu. A comienzos de la nueva década, Nikkatsu ya se había hecho con la mitad de las salas existentes en Japón, que en aquel momento eran unas 600 salas, y ellos se habían quedado con en torno a unas 300. Y continuaba reinando en la industria, pese a que sus películas ya empezaban a resultar anticuadas, porque ellos seguían con la misma rutina, los mismos géneros y la misma forma de rodar, y las mismas historias, una y otra vez, una y otra vez. Esto era una maquinaria que producía, mientras aquello dice beneficios. ¿Para qué nos vamos a renovar? Pero sobre todo tras la irrupción en 1920 de esta gente que tenemos aquí detrás, la Shochiku, mucho más avanzada y mucho más abierta a las influencias occidentales que su ilustre competidora, Nikkatsu empezó a ver a un rival duro, ¿no? Esta va a ser, como digo, la Shochiku va a ser la compañía en la que van a crecer Osu, Shimizu, Naruse, Gozo, etc., ¿no? Realmente yo diría que Shochiku es de verdad la gran mayor japonesa. Esto ya sería la historia para el volumen 2. Bueno, a la presión de esta segunda mayor se va a sumar la pérdida de aquellos estudios de Mokojima en Tokio en el gran terremoto de Kanto. Lo van a perder absolutamente todo. Y después, en el año de este terremoto, en 1923, Yokota ya se va a ver obligado a renovar la productora. Lo que va a hacer es centralizar toda la actividad en Kioto, en lo que en aquella época era el estudio de Nikkatsu Taishogun, porque ellos están continuamente cambiando el desplazamiento es prácticamente imposible seguirlo. Lo he intentado, pero es imposible. Cada vez que miro en un sitio aparece una localización diferente, ¿no? Y se lleva a uno de los directores de Shochiku, al director que había hecho el primer gran éxito de Shochiku, que era Minoru Murata, y se lo lleva a Nikkatsu. Y entonces Minoru Murata le pide, como, digamos, más libertad para decidir. Y dice, bueno, pues vamos a darle un poco más de libertad a los directores. Vamos a dejar que el peso no recaiga tanto en la necesidad de la estrella, sino un poco más en lo que los directores, que al fin y al cabo son los que están produciendo esto, nos piden. Y eso es lo que va a dar lugar a esta primera hornada de maestros de la Nikkatsu en la que aparecen Kenji Mizoguchi, Daisuke Ito y Tomu Uchida, junto con Minoru Murata, que ya venía de Shochiku, ¿no? Pero los modos autoritarios del viejo presidente, con su política, era muy rácano y muy autócrata, con su política de salarios bajos y sus reticencias a modernizar los métodos de trabajo del estudio, provocaron la marcha de casi todos ellos a primeros de los años 30, y el propio Yokota terminó siendo destituido en 1933. En este momento se acaba la historia de Yokota como el gran William Randolph Hearst del cine japonés, ¿no? Bueno, como parte de una larga y profunda política de reestructuración, que además desencadenó una larga lista de despidos y generó muchos problemas dentro de la compañía, Nikkatsu adoptó ese mismo año el sistema de grabación de sonido de Western Electric. Hay muchas películas de esa época que aparecen Nikkatsu y debajo Western Electric, como que tienen la licencia de ellos, ¿no? Antes de irse, Yokota había intentado ya varias veces sonorizar la empresa. Había hecho varios experimentos con varias patentes, con varias tal. Al final obtiene éxito con una película de Mizoguchi, el primer gran éxito, pero es que ya no les sirve de nada, ya estaban pidiendo ya su cabeza y al poco tiempo ya se les cesa, ¿no? Y Nikkatsu, que hasta ese momento había seguido relegada a Kioto, se hace con unos nuevos estudios en Tamagawa, en Tokio, para producir películas contemporáneas. Y entre tanto, sucede en Kioto, empezó a crecer, digamos, en otra línea. O sea, en el momento en el que ya no tiene que reunir los dos géneros dentro de Kioto, sino que manda otra vez el melodrama a Tokio, deja un mayor espacio para el Jidaigeki, para el drama de época en Nikkatsu Kioto.
Y ahí es cuando aparece otra vez esta nueva hornada, pero ya de directores especializados en el nuevo Jidaigeki, que va a ser Hiroshi Nagaki y Sadao Yamanaka, del que veremos la película mañana, y que es como el gran maestro desaparecido de esta generación, porque murió muy joven y del que solo se conservan 3 películas, de las cuales hemos proyectado 2. Y junto con la película de mañana, lo único que nos queda por ver es este fragmento, que vamos a ver ahora, que lo he puesto de forma testimonial, porque de esta época, no solo de Yamanaka, de esta época se ha perdido prácticamente todo. De Mizoguchi no se conserva casi nada, por eso lo que vamos a ver hoy es media hora, porque es media hora de una película mayor, pero es que se perdió todo lo demás. Casi todo el periodo mudo de Mizoguchi está perdido, casi todo el cine de Yamanaka está perdido, de Daisuke Ito, pues otro tanto, o sea, de eso se perdió prácticamente todo, ¿no? Y como digo, pues solo se conserva del año 32 este fragmento. El resto de películas de Yamanaka ya son sonorizadas, las 3 que se conservan. Antes de fallecer, pues Yamanaka falleció muy joven en Manchuria. Y además hay una intrahistoria ahí porque Yamanaka era íntimo amigo de Yasuhiro Ozu. Yasuhiro Ozu quedó muy afectado por la muerte de Yamanaka. Y además hay digamos, estos famosos planos sobre el tatami de Ozu. Está como la duda sembrada por Kazuo Miyagawa de si el primero que los utiliza fue Ozu o Yamanaka. Porque él dice que los dos empezaron a utilizarlo a la vez, los dos estaban interesados a la vez y, claro, es que ellos pasaban mucho tiempo juntos. ¿Quién tuvo la idea del plano sobre el tatami? ¿No? Bueno, en aquel momento nada hacía presagiar que menos de una década después la Nikatsu va a desaparecer. La Nikatsu desaparece en plena Segunda Guerra Mundial, y ahora explicaremos brevemente por qué. En plena escalada de militarización en el año 41, cuando además toma el gobierno este señor, Hideki Toyo, el gobierno Showa promovió la reestructuración de toda la industria japonesa para servir al Kokusaku Eiga, al cine de propaganda nacional, ¿no? Ya estaban sirviendo a eso, pero digamos que ellos querían controlarlo todavía más. Y para controlarlo, ellos ordenan la aglutinación de las 10 grandes productoras de aquel momento, no todas eran del nivel obvio de Shochiku, Toho o Nikatsu, pero digamos que había otras productoras importantes, de esas 10 mayores productoras en 2 bloques. ¿Cuál es el problema? El problema es que Nikatsu enseguida se da cuenta de que en esos 2 bloques hay uno que sale beneficiado, que es Shochiku. Los demás, por supuesto, también se dan cuenta. Y ellos temen que lo que está pasando ahí es que Shiro Kido, que es el director de Shochiku, que era una persona que tenía mucha influencia, muchos contactos con el gobierno Showa y que después, de hecho, va a ser represaliado por los americanos durante la ocupación, precisamente acusado de crímenes de guerra, por haber sido colaboracionista, estaba aprovechando ese momento para consolidar el nuevo monopolio de Shochiku. Entonces todos se niegan. En ese momento está ya la guerra, la cosa se va como dilatando, hasta que Masaichi Nagata, un antiguo jefe de producción de Nikatsu, que había salido despedido en aquellos despidos de los que les hablaba de los años 30 y se había ido a dirigir otra empresa, que era la Cinco Kinema, sugiere crear 3 compañías. En una primera compañía estarían Shochiku y Koa, en una segunda estarían Toho, Otauro, Tokyo Hasei, Nano y Takarazuka. Nunca me sale este nombre, que además esta fue una empresa que después se terminó uniendo, efectivamente se quedó unida a Toho. Y una última en la que entrarían Nikatsu, Daito Eiga y la propia Cinco Kinema. Masaichi Nagata no quería nada bueno, ya lo voy advirtiendo porque Kurosawa se refiere a él en su biografía como ese señor del que usted me habla. No cita su nombre. En el último capítulo del libro, cuando él habla del premio del Oscar a Rashomon, él dice, y aquel señor, con toda la desfachatez del mundo, se arrogaba el éxito de aquella película, pese a que había despedido a las personas que habían aceptado mi proyecto, pese a que decía que aquella película tal, pese a que no había querido distribuirla, pese a que después él iba exhibiendo el Oscar por todos lados, televisión incluso, ¿no? Entonces él se refiere a él como ese señor, nunca dice su nombre, pero se refiere a Masaichi Nagata. Y entonces, como digo, bueno, pues la propuesta es aceptada. En el año 42, la todopoderosa Mayor Nikatsu desaparece.
queda diluida dentro de una nueva empresa que se va a llamar Daiei, que ¿quién va a presidir? Masaichi Nagata. Va a ser el nuevo presidente de esa gran corporación que va a ser la Daiei, que va a ser la gran Daiei de los años 50, de Rashomon, La Puerta del Infierno, etc., ¿no? Pero en aquel momento él se queda con todo el patrimonio. Claro, como compensación, a Nikatsu se le permite mantener, digamos, la parte de distribución de la compañía, manteniendo en propiedad los títulos de propiedad de todas las salas que tenía. Y esa va a ser la carta maestra de Nikatsu. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién se va a encargar de distribuir las películas hollywoodienses, de proyectarlas en sus salas? Nikatsu. Y Nikatsu no va a tener que invertir en reestructurar nuevos estudios, nuevos sistemas de sonorización que se hubiesen perdido. No, ellos no tienen que hacer nada, ya tienen todos sus cines, ya tienen su cadena de distribución preparada, solo tienen que empezar a proyectar películas. Entonces, en muy poco tiempo se hacen de oro. Mientras todo el resto de empresas están sufriendo muchos problemas económicos, ellos enseguida van beneficio, 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 beneficio. En el año 53, el nuevo presidente, que en aquel momento es Kyusaku Hori, se plantea la posibilidad de volver a refundar la empresa. Su primera idea no es refundar la empresa de cero, su primera idea es anexionarse a Shin-Toho, que era otra de las compañías que se habían creado en esos años, en el año 47, después de una huelga dentro de Toho, se separa Shin-Toho y crea como una compañía aparte. Pero siempre estuvo muy bajo la influencia de Toho, y Toho dice, no, porque no vamos a crear otro competidor cuando ahora no hay nada. Entonces bloquean eso. Y dice Kyusaku Hori, bueno, pues nada, pues nos hacemos nuestra propia compañía. Y entonces se ponen los 5 de acuerdo, estos 5 que vamos a poner aquí, y crean el Gosa Kyotei. El Gosa Kyotei es el pacto de las 5 compañías, que solo tiene 2 puntos. Primero, no se puede coger a directores, actores de una empresa para llevarlos a otro, y tampoco se pueden prestar. ¿Vale? Lo que querían básicamente era que no pudiesen contratar a nadie. Que no pudiesen contratar a nadie, como efectivamente así hicieron, no pudieron contratar a nadie. Claro, ante esto, pues ¿qué remedio quedaba? Pues el único remedio que quedaba era crear la empresa de cero, renovó su actividad en el año 54, pero con cineastas jóvenes. La mayor parte eran cineastas experimentados como ayudantes de dirección, que venían de esas otras compañías, de Sóchico y tal, como ayudantes de dirección, y darles la oportunidad de dirigir aquí. Porque es que no había otra. Entonces se traen a Kon Nakahira, a Shohei Mamura, empieza también Seiyon Suzuki, primero como asistente, después como tal. Se empieza toda esta gente, empiezan ahí como jóvenes cineastas que no van a generar un problema porque realmente no son gente consagrada, ¿no? Claro, esta gente está mucho más interesados en retratar la realidad de su tiempo, como cineastas jóvenes que son, que en dar continuidad a esas viejas rutinas del teatro y del cine clásico sobre el que se había construido el imperio de Nikatsu. Entonces, ¿a dónde llevan ellos la empresa? Ellos la llevan a hacer un cine mainstream, un cine convencional, un cine de género para las masas, pero que estuviese orientado específicamente hacia los jóvenes, hacia el mercado joven. Mientras que Sóchiku se va a quedar con las familias, mientras que Toei se va a quedar con todos los alternativos, no, todo está un poco alternativo, del chámbara, de tal, no sé cuánto, ellos se van a quedar con los jóvenes. ¿Esto qué es lo que les iba a permitir? Bueno, pues la compañía les permitía pues ciertas dosis, digamos, de irreverencia, como son películas para jóvenes, ¿no? Pues tenías como un margen de irreverencia y dentro de eso también se permitía cierto grado de experimentación, ¿no? Se estaba construyendo una nueva empresa con nuevos géneros para un nuevo público, que ya no era el público de antes de la guerra, era el público de la posocupación, eran los jóvenes de la posocupación. Y en ese momento, esos jóvenes habían encontrado, digamos, una obra literaria que los representaba, digamos, generacionalmente, que fue La Estación del Sol, de Shintaro Ishihara, que fue una novela corta que fue galardonada con el premio Akutagawa, que ya saben que es el premio más prestigioso de Japón, en el año 55. Entonces, Nikatsu dice, bueno, vamos a adaptar esta novela. La película tuvo una gran repercusión porque ya la había tenido la novela y había generado mucha polémica.
Y la cinta pues, generó la misma controversia por su manera de abordar cuestiones, principalmente como el sexo libre entre jóvenes. Van cambiando de pareja continuamente, se la pasan de uno a otro, la chica, el chico, tal. Y el tema del aborto. El tema del aborto, que también se hablaba de una manera muy descarnada en la película, ¿no? Los beneficios en taquilla, que fueron enormes, animaron a Nikatsu a repetir la jugada con una nueva película, que va a ser Fruta Loca. No se oye el audio, y lo probamos antes. Ahora sí. Vale. Bueno. Pues como digo, quisieron repetir la jugada con Fruta Loca, basada en otro relato de Shintaro Ishihara, y con Yujiro Ishihara, que era el hermano de Shintaro, que había hecho un pequeño papel en la primera película, ahora como protagonista. Es el que hace el hermano mayor, ahora les indicaré quién es. El que está llevando la lancha en este momento. Fruta Loca lo que cuenta es la historia de dos hermanos de clase alta que pasan las vacaciones de verano en la costa de Shonan, al sudeste de Tokio, que son Natsuhisa, que es Yujiro Ishihara, que hace el papel de macho alfa, de hermano mayor ante su hermano pequeño, Haruji, que es mucho más caballeroso, mucho más inocente, y al que su hermano mayor, Natsu, perturba con su decadente visión de la vida, con sus sórdidas anécdotas sexuales que le cuenta así como muy descarnadamente, ¿no? Este reparto de roles es muy llamativo porque en realidad recoge también una vieja tradición del teatro japonés, que es el tateyaku y el nimaime. Tateyaku es el macho del kabuki, aquel que es el que representa, Tadao Sato dice que es el que representa en el cine, sobre todo el cine de posguerra japonés, Toshiro Mifune. ¿No? Sería el personaje, el macho, que no se mueve por amor, se mueve por altos ideales, se mueve por tal, o en este caso por ningún ideal, sino por los suyos propios, ¿no? Y el nimaime es el galán, es el chico sensible, de corazón puro, el galán, al que le rompen el corazón, que es valiente, pero de aquella manera, ¿no? Entonces, estos son unos roles que se van repitiendo continuamente. Bueno, Haru un día tropieza con una joven, Eri, de la que se enamora perdidamente, y eso provoca las burlas de su hermano mayor. Aunque el hermano mayor también se siente atraído sexualmente por ella. Bueno, cuando Natsu descubre por casualidad que esa inocente nueva novia de su hermano en realidad está casada con un rico americano de mediana edad y que además había sido prostituta durante los años de la posguerra, durante los años de la ocupación, él decide chantajear a la chica pidiéndole que se acueste con él, ¿no? Pero tras poseerla, no solo no es capaz de olvidarla, sino que se obsesiona con ella. Y eso va a iniciar una escalada de tensión, una espiral de tensión entre los tres, que va a desembocar en el desenlace trágico de la película, que es la escena más conocida de la película, pero que no voy a poner. Bueno. Entonces, sobre esta base argumental, Kona Akahira, el director, dibuja 3 líneas de acción, que van a recorrer en mayor grado no solo este género particular, sino, yo diría que todo el cine posterior que va a ser la Nikatsu, hasta el inicio del roman porno, al menos. Bueno, la primera de ellas se nos presenta en una discusión que vamos a ver ahora entre los personajes que manifiestan este espíritu del Sun Tribe, el espíritu de la tribu del sol, que es como se catalogó a esta generación. Eso es lo que significa Taiyosoku en japonés, la tribu del sol, ¿no? Y lo hace poniendo el acento en esta desconexión que hay entre los jóvenes del Japón posocupado ante una realidad que ellos están experimentando, pero de la que no se sienten partícipes. Este que está aquí con la camisa de rayas, por cierto, es el autor de la novela, Ishihara.
decadentismo, el aburrimiento como forma de vida, ¿no? Bueno, a nivel de puesta en escena, no solo ya a nivel dialéctico, ¿no?, como acabamos de ver, esta desconexión se manifiesta a través de innumerables signos que interpretamos como propios del mundo occidental, no japonés. Las ropas, los coches, los nightclubs, los letreros, la música, las bebidas. Ahora vamos a ver una galería de eso en una secuencia muy, muy cortita. Todo en la película nos remite a un universo donde lo japonés no tiene cabida. Porque de hecho los signos identitarios en la película, los signos identitarios japoneses, resultan escasos y cuando aparecen siempre presentan connotaciones negativas o en el mejor de los casos irónicas. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo de la conversación que tienen al entrar al local. Al único que tiene rasgos occidentales, la película hace de un mestizo americano, le dice, bueno, usted querrá esto, esto y lo otro, y no puede ser sochu. Sochu es una bebida típica, es un aguardiente japonés, ¿no? No podría ser sochu, pero lo está diciendo de manera irónica, él no quiere beber sochu, ¿vale? Todas las películas son así, son continuamente connotaciones negativas o irónicas, ¿no? Se ríen de lo que representan los japoneses en la película. Y un tercer aspecto es, vamos a ver aquí, es la sensualidad, el asunto del erotismo. La película dedica muchísimo tiempo a este tipo de planos que vamos a ver, ¿no? Hay una estudiada actividad de figuración, inscripción de los cuerpos dentro del marco de la imagen, esto que Jacques Saumont va a llamar, en su caso se refiere a Bresson, la fabricación de la figura, ¿no? El modelar el cuerpo con la cámara. Y hay una planificación de la puesta en escena en el que cada plano, si nos fijamos, es como un acontecimiento, ¿no?, en el que el cuerpo es protagonista. Esto se verifica en el hecho de que, aunque no son pocos los encuentros sexuales entre los personajes, esos encuentros siempre quedan no en off, sino en elipsis. Nunca vemos, no es que la cámara esté fuera, no, siempre es en elipsis. Sin embargo, cuando están juntos y no hacen nada, la tensión erótica es enorme, ¿no? Se dedica mucho tiempo a mostrar la mano, mostrar la pierna, mostrar, ¿no? Por cierto, esta es Mie Kitahara, que cumplió ayer 90 años. Todavía la señora vive. Vale. A mí me gusta mucho esta escena porque además, y esto conecta con el título de la conferencia, me recuerda muchísimo a Yukio Mishima, a esa idea de la belleza ideal, de la pureza, ¿no? Pero siempre como alrededor está como flotando este aroma lánguido de la muerte, ¿no? Ellos están con esa especie de calor que los está haciendo sudar y demás, como aparece siempre en las novelas de Mishima, es típico, ¿no? Esta idea del cuerpo que está sudando y tal, el calor, el bochorno. Y me recuerda mucho a esta idea de Mishima. Y no es de extrañar, y tampoco lo del decadentismo, porque Ishihara fue una especie de protegido de Mishima. O sea, ellos tuvieron una íntima relación en aquella época y él era una especie de discípulo de Yukio Mishima. Bueno, lo cierto es que el impacto de esta película fue enorme. Yujiro Ishihara, el que hacía el hermano, se convirtió en una estrella
y con Akahira, el director, se convirtió, con esta que era su primera película, en un director de culto entre los jóvenes cineastas. Jóvenes cineastas que trabajaban dentro de la industria, pero que querían hacer un cine que rompiese con estos rígidos códigos de la industria. De hecho, Nagisa Oshima, Richie dice que Nagisa Oshima escribe una frase que es: en el roto de la falda de una mujer y en el zumbido de una lancha motora, la gente oyó el anuncio de una nueva generación del cine japonés. Se refiere a esta escena, que es la escena final de la película, que es la que está señalando a esta película como fundacional del cine moderno en Japón. Bueno, esta película también va a ser muy polémica. Nikatsu quiere hacer un tercer proyecto, al final se termina rindiendo por la presión pública, un tercer proyecto con Ishihara, con Yuri Ishihara, etc., se termina rindiendo, pero digamos que quiere aprovechar esta fórmula que había nacido con esta idea de mostrar el desarraigo de los jóvenes, ese deseo indiscriminado por todo lo nuevo, etc. Pero ellos lo que quieren es aprovechar esa fórmula que une erotismo, violencia y masculinidad desafiante en otro tipo de proyectos. Entonces empieza a generar una especie de nuevo Star System, en el que en la cabeza de todos está Yujiro Ishihara, y va encaminando su producción hacia la definición de un nuevo género que va a ser el Mukokuseki Akuson, o Borderless Action, que es una extraña forma de cine transcultural. Yo nunca he sabido cómo definir esto, pero que se va a convertir en el sello de identidad de la compañía hasta comienzos de los años 70, ¿no? Bueno, en su libro No Border, No Limits, el crítico estadounidense Mark Schilling define este género como un mundo fílmico en sí mismo. Es un mundo que no es ni extranjero ni japonés, sino una mezcla de los dos, ¿no? Y él explica: aunque situados en el Japón contemporáneo, las cintas de acción de Nikatsu mostraban en su mayoría una mínima sección de la realidad de Japón. Yokohama y Ginza aparecían con mucha más frecuencia que los anónimos barrios residenciales y las aburridas ciudades de provincia. Los sonidos que se oían fuera de la pantalla eran el vapor de los hornos y el silbato de los barcos, en vez del más habitual griterío de las lavanderías y los puestos de patatas. Los personajes pedían siempre whisky en elegantes nightclubs, mientras bailarinas de flamenco taconeaban y parejas extranjeras se balanceaban y sacudían de un lado a otro. Raramente estos personajes acudían a beber sake a estridentes izakaya, donde los borrachos lloraban escuchando sus baladas enka favoritas. A menudo estos personajes eran detectives o pilotos o boxeadores, yo añadiré y sicarios, que es lo más habitual, ¿no? Nunca salarymen, nunca los protagonistas de los melodramas clásicos japoneses, que eran los hombres administrativos y tal, estos personajes de las películas de Ozu, Naruse, ¿no? Oficinistas. Son hombres que se enfrentan a sus enemigos conduciendo veloces lanchas motoras, coches de último modelo y, por supuesto, nada de bicicletas, nada de trenes. Esta selectiva y glamorizada visión de la vida seguía el patrón de Hollywood, pero los directores de Nikatsu también apuntaban a Duvivier, Fellini, Godard y otros referentes europeos. Hay mucha influencia de este cine moderno europeo. Del mismo modo que esos jóvenes fans de sus películas escuchaban la chanson y la canzone tanto como el jazz y el rock and roll. Es decir, hay una influencia europea y americana, pero lo japonés se diluye en medio de todo eso, ¿no? Al hacer estos films Mukokuseki, las estrellas y directores de Nikatsu podían tomar multitud de elementos foráneos, pero los resultados eran menos copias que reinvenciones. Y él pone un ejemplo que yo creo que casa muy bien con esta imagen, ¿no? Es como una pizzería japonesa que preparase auténtica masa siciliana, pero la cubriese con calamar y mayonesa. Vale. Bueno, como cualquier otro producto de estudio, el Mukokuseki de Akuson de Nikatsu no fue la aportación de un único director, ni se comportó de forma homogénea a lo largo del tiempo. Pero sí que tuvo sus propios maestros, ¿no? Y un caso particularísimo de maestro, de autor del Mukokuseki, fue Seiyun Suzuki. El vagabundo de Tokio, que es su película más conocida, junto a Marcado para matar, que es la película que veremos el jueves, en cierta medida puede verse como un catálogo donde se reúnen con un factor unificador todos los elementos propios del cine que Nikatsu está realizando en aquellos años. Estos ambientes irreales que no se distingue si es Japón, Estados Unidos, Europa, ¿no? Los locales con bebida y música occidental, las calles comerciales, las zonas industriales, el sonido de las máquinas, el sonido de los coches.
En Suzuki, además, todo esto se va a presentar, y yo creo que esto es lo que realmente lo distingue, con un alto grado de sofisticación visual. Y también narrativa, ¿no? Esta descomposición, el cine, esta influencia que siempre se ha dicho del cine de Seiyun Suzuki en Tarantino, ¿no? Esta forma de descomponer el relato, de ponerlo además con esta pátina de qualité, ¿no? Visual. Pero son películas en las que además se entremezclan géneros, pasa en todo el Mogokuseki, pero en él de manera particular, géneros que son tan dispares, al menos en principio, para la tradición japonesa, como puede ser el noir o el western, ¿no? En aquella imagen que veíamos, aquello era un salón, era un bar que tenía la forma de un salón, de aquella manera, de un salón del western. Pero aquí también vamos a ver la música que suena ahora, y la escena que vamos a ver ahora es un duelo de western. Y, por supuesto, la ironía que es algo muy posmoderno. Y yo creo que es lo que realmente permite ver una conexión entre el cine de Tarantino y el de Seiyun Suzuki. Más esta idea de la ironía que lo que tiene que ver más con aspectos superficiales. Bueno. Su despido en 1968, el de Seiyun Suzuki, después de que Usako Hori etiquetase de incomprensible Marcado para matar, aunque mi pregunta es, ¿por qué las demás sí le parecían comprensibles y Marcado para matar no? Porque a mí El vagabundo de Tokio no me parece más comprensible que Marcado para matar, pero bueno. Fue en cierto modo el anuncio de un fin de época. La caída de ingresos que siguió la implantación masiva en los hogares japoneses durante los años de las Olimpiadas, en los primeros años 60, abocó a toda la industria cinematográfica a su desaparición. Sin Toho cerró sus puertas en el 61, Daiei se declaró en bancarrota en el 71, en medio Shochiku, Toei y Toho empezaron ya a producir cada vez menos películas y a dedicar dinero a otros negocios que nada tenían que ver con el cine. Y Nikkatsu intentó resistir como la primera y gran mayor que era, intentó resistir solamente haciendo cine, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues trató de mantenerse a flote haciendo cine de contenido para adultos. Richie da un dato, porque uno siempre se pregunta, ¿y por qué, no? ¿Por qué Nikkatsu se mete en esto? Bueno, Richie da un dato que es que durante los años de las Olimpiadas, el gobierno japonés había hecho una persecución muy grande contra la industria clandestina de la pornografía. Entonces, había desbaratado, digamos, toda esa industria y el mercado del contenido para adultos estaba vacante. Y entonces, todas las empresas, poquito a poquito, empezaron a meter sus pies ahí. Y Nikkatsu fue la que lo hizo de una manera más rotunda, con el roman por uno, que es el derivado del término francés roman pornographique, con el que identificamos la literatura de ficción erótica de Pauline Reage o Anaïs Nin. ¿Vale? Ese término que en Francia se llama romantique, ¿sí? Roman pornographique, pues aquí es el roman porno. Bueno, ante todo lo que estaba diciendo, debemos observar, ya terminamos ya con el roman porno, debemos observar que no fue ni muchísimo menos la única major que explotó sexualmente el tema del sexo. ¿Vale? Toei lo hizo también con esta serie, que es una serie documental titulada Sex Document,
que básicamente hablaba en clave sensacionalista de diferentes temas que tenían que ver con los hábitos sexuales de los japoneses, ¿no? Era como una especie de callejeros, pero by Toei, ¿no? Entonces, ellos se dedicaron a hacer eso y Shochiku, como siempre había tenido este eslogan de casa respetable y demás, se le ocurrió la idea de crear una subsidiaria, que era Tokatsu, de Toei y Nikatsu, Tokatsu, ¿no? Y entonces se dedicaron a hacer también cine erótico, pero ya era con otro sello, ya no era con el suyo. El dinero era para ellos, pero ya no lo hacían ellos. Bueno, lo cierto es que el Roman por uno, a diferencia de los demás, para Nikatsu no fue una cuestión marginal nunca. O sea, ellos no lo vieron como una cuestión marginal. Y esto se verifica no solo en el volumen de películas que llegaron a ser, que fueron unas 700 entre 1971 y 1988, sino porque el cambio de registro no supuso en absoluto una alteración drástica del funcionamiento de la empresa. No cambiaron ni los métodos de producción, ni los métodos de distribución, ni los métodos de proyección que había empleado hasta ese momento en cualquier otro género, ¿vale? Al contrario, la compañía se centró y dedicó todos los medios que tenía para sacar adelante este producto, como decía Sol Standish al principio, con un alto nivel de eficiencia y de estandarización, tal como se habría esperado de cualquier otro producto que hubiese hecho Nikatsu. Bueno, primero, el equipo técnico estaba formado por profesionales altamente cualificados. Para entrar en Nikatsu había que hacer un examen de ingreso y después pasabas unos 10 años como ayudante de dirección antes de que se te permitiese dirigir. Pues todos ellos habían tenido esa formación. No era gente advenediza que no supiesen manejar una cámara. Segundo, se promocionaba a las estrellas con las habituales sesiones de fotos en revistas, en cartel, como cualquier otra estrella de cine. Los rodajes se realizaban en los mismos estudios de Chofu que la Nikatsu había abierto en el 54 y los que se llevaba trabajando empleando películas de alta calidad, en blanco y negro, o estas películas Roman porno más conocidas a todo color, ¿no? El tiempo de rodaje se planificaba también. Periodo de 2 semanas, dedicando una semana más a postproducción y en un mes la película estaba ya en los cines. La duración superaba ligeramente el mediometraje, en torno a 1 hora y pico. ¿Por qué? Porque lo habitual en el mercado del cine erótico era igual que habíamos dicho que al principio ellos hicieron un negocio con las sesiones dobles, el cine erótico hacía negocio con las sesiones triples. Te ponían pagabas un billete y veías un ticket y veías 3 películas. Entonces ellos aprovecharon eso. Dijeron, bueno, vamos a hacer un poquito más, 1 hora y tal, pero compran un ticket y ven las 3 películas. Claro, ellos se están aprovechando de otra cosa, que lo habíamos dejado pendiente. La gran cadena de salas que ellos tenían. Es que las salas eran suyas, ¿no? Con lo cual ellos podían programar, desprogramar, poner, quitar, hacer lo que quisieran. Si hacían películas con un alto nivel de calidad técnica, las podían proyectar porque ellos tenían los proyectores preparados para hacer eso. O sea, lo que tú estabas pagando era un producto de alta calidad, ¿no? Bueno, y ellos, como digo, o sea, Nikatsu lo que hizo fue seguir aplicando las rutinas del sistema de estudios que se habían desarrollado durante décadas a un sector que hasta ese momento se había desempeñado principalmente en el amateurismo y la clandestinidad. Night of Feelings, que es esta película rodada por Noboru Tanaka, que es uno de los, digamos, grandes maestros del Roman por uno, y de la que Nikatsu ha hecho un remake recientemente, fue uno de los primeros éxitos de esta época y contribuyó a definir el desarrollo del género en los años siguientes. Bueno, uno de los aspectos que más llama la atención durante la película, y en realidad sobre casi todas las películas que yo he visto Roman porno, pero en esta en particular, es la estudiada colocación de los objetos en el interior del plano. Jasper Sharp, que fue codirector de la revista de cine japonés Midnight Eye y es autor de una extensísima monografía, la enseñaré el próximo día, sobre cine de contenido sexual en Japón, Behind the Pink Curtain, destaca que aunque las producciones de aquella época estaban obligadas por las leyes antiobscenidad japonesas a cubrir aquellas partes de la imagen que pudiesen resultar más ofensivas, de hecho el cine pornográfico en Japón sigue siendo así, las películas realizadas por Nikatsu en los primeros años del Roman porno prestaban menos atención a cuanto se mostraba en el escenario que al escenario mismo, que debía transmitir esta potencia erótica, ¿no? Las escenas de sexo, explica Sharp, eran cuidadosamente encuadradas para que los objetos situados en primer plano, ahora veremos un ejemplo, tales como piezas decorativas, flores, muebles, obstruyeran el campo de visión o
franjas oscuras de sombra, que ahora veremos las de las ventanas, no sé si han aparecido ya, obstruyeran, eso como digo, el campo de visión, creando a veces con parches intrusivos o con elementos de desenfoque también dentro de la lente, ¿no? De manera que ocultasen, utiliza el término frutas prohibidas, las frutas prohibidas que de otro modo hubiesen alcanzado la mirada del espectador, ¿no? A medida que la década avanzaba, los métodos empleados para mantener la obscenidad fuera de la pantalla llegaron a ser más ingeniosos que los guiones. Se dedicaban mucho tiempo a componer un plano. O sea, es que esto no es un cine erótico, digamos, como lo tenemos entendido, ¿no? Bueno, a mí en el caso de Tanaka en particular, lo que me llama la atención es que estos recursos se emplean en escenas donde ni siquiera hay contenido sexual. ¿Por qué? Porque lo que están buscando él y todos ellos es que no se aprecie una estrategia de oportunismo. No es esto que estamos viendo. Ahora que hay sexo, ponemos esto delante para que no se vea. Esos objetos están apareciendo continuamente, de manera que cuando hay una escena de sexo y el objeto aparece, no desentone con el resto de la película, no parezca, ¡ay, qué oportunista que ha colocado eso ahí ahora para que no veamos la fruta prohibida! No, no, no. No, está cuidadísimo cada encuadre, cada imagen, cada secuencia, ¿no? Bueno, el Roman por uno no solo le reportó enormes ganancias a Nikkatsu, según la época, hubo épocas más, menos, pero le reportó dinero, sino que además algunas de estas películas gozaron de gran prestigio crítico. Dentro del ranking de Kinema Junpo llegaron a estar la sexta, la quinta, o sea, tenían, digamos, su aceptación también crítica. Y, de hecho, cuando llegó el fin de la serie en el año 88, muchos de estos directores siguieron ejerciendo en el cine mainstream convencional. O sea, era gente reputada, no era gente que se considerase que por haber hecho estas películas habían hecho algo menor, ¿no? ¿Por qué ellos lo dejan? Pues básicamente porque el cine erótico ya no puede competir con la industria de la pornografía en vídeo a finales de los 80. Y Nikkatsu lo que hace es buscar, bueno, pues otras vías de negocio en la televisión por satélite, televisión por cable, etc. Bueno, tras varios fracasos comerciales, entre los que destaca la coproducción de Setting Sun con Donald Sutherland y Diane Lane, que yo no he visto, pero con este reparto la cosa no iba a salir bien, la compañía se declaró en quiebra en el año 93 y fue rescatada 3 años después por la Namco, que es una empresa de videojuegos a la que estaba asociada, no sé si todavía sigue, Bandai y demás, ¿no? Bueno, y a partir del 97 volvieron otra vez a producir películas. Produjeron Shara, de Naomi Kawase, produjeron Carisma, de Kiyoshi Kurosawa. Cada año producen 2, 3, intentan que sean coproducciones. Siguen produciendo, pero ya es una cosa como muy testimonial. Realmente donde continúa hoy la gran fuente de ingresos de Nikkatsu, en el patrimonio audiovisual que tiene. 7.000 títulos conservan. En el 2005 la empresa de telecomunicaciones Index Corporation compró parte del accionariado a Namco de Nikkatsu y se dedican a explotar comercialmente este fondo a través de televisión, internet, aplicaciones de móvil, plataformas de video por demanda, etc., ¿no? Y por extraño que pueda parecer, la parte de la historia de Japón, de la historia de la Nikkatsu, que tiene más éxito es el Roman por uno. Es la que tiene más demanda, es la que tiene más público en Nikkatsu. Nikkatsu lo ha reivindicado continuamente. Cuando se cumplieron los 45 años, en el 2016, hicieron una serie de 5 películas que ampliaba la serie original de Roman por uno, y en el año 2021, que se cumplían los 50 años, con respecto al 71, correcto, también hicieron como 2 o 3 películas más, y seguirán haciendo. Realmente Nikkatsu, aunque por paradójico que pueda parecer, lo que reivindica no es su edad de oro, no reivindica la época de Yamanaka, de Mizoguchi, que es la que nos interesa a nosotros. La época que ellos reivindican es esta última. Y estas son las paradojas de la industria del cine. Bueno, nos hemos alargado un poquito porque hice la introducción un poquito más larga para explicar también los ciclos de estos próximos años y demás. Sé que venían ya muy cansados de estar esperando una hora, se habrán cansado un poco más conmigo, lo siento mucho, espero que hayan disfrutado algo y nada, pues nos seguiremos viendo esta semana. Muchas gracias.